El siguiente tema es el de pruebas de software. Una de las últimas fases del ciclo de vida antes de entregar un programa para su explotación es la fase de pruebas. Una de las sorpresas con las que suelen encontrarse los nuevos programadores es la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo que requiere esta fase. Se estima que la mitad de los esfuerzos de desarrollo de un programa, tanto en tiempo como en gastos, se va en esta fase. Si hablamos de programas que involucran vidas humanas, medicina, equipos nucleares, etc., el costo de la fase de pruebas puede fácilmente superar hasta el 80%. Pese a su enorme impacto en el coste de desarrollo, es una fase que muchos programadores aún consideran clasificable como un arte. Pero, ¿qué es probar? Como parte es de un proceso industrial, a la fase de pruebas añade el valor de un producto que se asemeja. Como parte que es de un proceso industrial, la fase de pruebas añade el valor producto que se maneja. Todos los programas tienen errores y la fase de pruebas los descubre. Este es el valor que se añade. El objetivo específico de la fase de pruebas es encontrar cuantas más errores es mejor. Es frecuente encontrarse con el error de afirmar que el objetivo de esta fase es convencerse de que el programa funciona bien. En realidad, ese es el objetivo propio de las fases anteriores. ¿Quién va a pasar a la selección de pruebas del producto que sospecha que está mal? Cumplido ese objetivo lo mejor posible, se pasa a pruebas. Esto no basta para reconocer que el objetivo último de todo el proceso de fabricación de programas sea hacer programas que funcionen bien. Para cada fase tiene su objetivo específico y el de las pruebas es destapar los errores. Probar un programa es ejercitarlo con la peor intención que a fin de encontrarle fallos. Por poner un ejemplo duro, probar un programa es equivalente a la actividad de ciertos profesores para examinar a un alumno, que consiste en poner en evidencia todo lo que no sabe. Esto es penoso cuando se aplica a personas, pero es exactamente lo que hay que hacerle a los programas. La prueba exhaustiva es imposible. Es una prueba ideal de un sistema para exponerlo a todas las situaciones posibles, y así encontraríamos hasta el último fallo. Indirectamente garantizamos su respuesta ante cualquier caso que se le presente en la ejecución real. Esto es imposible desde todos los puntos de vista, humano, económico e incluso matemático, dado que todo es finito en programación: el número de líneas de código, el número de variables, el número de valores en un tipo, etc. Cabe pensar que el número de pruebas posibles es finito. Esto deja de ser cierto en cuanto entran en juego bucles, en los que es fácil introducir condiciones para funcionamiento sin fin. Aún el irrealista caso de que el número de posibilidades fuera finito, el número de combinaciones posibles es tan enorme que se hace imposible su identificación y ejecución a todos los efectos prácticos. Probar un programa es someterle a todas las posibles variaciones de los datos de entrada, tanto si son válidos como si no lo son. Imagínese hacer esto con un compilador de cualquier lenguaje. Habrá que escribir un compilador y ejecutar todos y cada uno de los programas que se pudieran escribir con dicho lenguaje. Sobre esta premisa de imposibilidad de alcanzar la perfección, hay que buscar formas humanamente abordables y económicamente aceptables de encontrar errores. Nótese que todo es muy relativo y resbaladizo en esta área. En la imagen de los muñequitos que se ven observando y llevan un plan y una checada, es la parte que tiene el software en la fase de pruebas que controla una organización. Hay multitud de conceptos y palabras claves asociadas a las tareas de prueba. Clasificarlas es difícil, pues no son mutuamente juntas, sino muy entrelazadas. En la que sigue interesaremos seguir una estructura para la presentación. Esta estructura consiste en las fases de prueba de unidades, planteamientos, caja blanca, cobertura de la caja blanca
segmentos, ramas, condición y decisión, y de bucles, y la caja negra que conlleva una cobertura de requisitos. También los temas de integración y aceptación. La prueba de unidades se plantea en pequeña escala y consiste en ir probando uno a uno los diferentes módulos que constituyen una aplicación. Las pruebas de integración y de aceptación son pruebas a mayor escala que puede llegar a dimensiones industriales cuando el número de módulos es muy elevado o la funcionalidad que se espera del programa es muy compleja. Las pruebas de integración se centran en probar la coherencia semántica entre los diferentes módulos, tanto de semántica estática, que se importan los módulos adecuados, se llama correctamente a los procedimientos proporcionados por cada módulo, o como de semántica dinámica, un módulo que recibe de otro lo que esperaba. Normalmente estas pruebas se van realizando por etapas, englobando progresivamente más y más módulos a cada prueba. Las pruebas de integración se pueden empezar en cuanto tenemos unos pocos módulos, aunque no terminarán hasta disponer de la totalidad. El planteamiento descendente tiene la ventaja de estar siempre pensando en términos de la funcionalidad global, pero también tiene el inconveniente de que para cada prueba hay que inventarse algo sencillito, pero fiable, que simule el papel de los módulos inferiores, que aún no están disponibles. El planteamiento ascendente evita tener que escribirse módulos ficticios, pues vamos construyendo pirámides más y más altas como las que vamos teniendo. Su desventaja es que centra más en el desarrollo que en las expectativas finales del cliente. Estas clasificaciones no son las únicas posibles. Por ejemplo, en sistemas con mucha interacción con el usuario, es frecuente codificar con las partes de cada módulo que hacen falta para una cierta funcionalidad. Una vez probada, se añade otra funcionalidad y así hasta el final. Esto da lugar a un planteamiento más vertical de las pruebas, a veces se conoce como codificación incremental. Y por último, las pruebas de aceptación son las que plantea el cliente final, que decide qué pruebas va a aplicar al producto antes de darlo por bueno y pagarlo. De nuevo, el objetivo del que prueba es encontrar los fallos de antes posibles, en todo caso antes de pagarlo y antes de ponerlo en programa en producción. En la prueba de unidades se plantea una pregunta que es ¿cómo se prueban los módulos sueltos? Normalmente cabe distinguir una fase informal antes de entrar a la fase de pruebas propiamente dicha. La fase informal lleva a cabo el propio codificador en su despacho y consiste en ir ejecutando el código para convencerse de que básicamente funciona. Esta fase suele consistir en pequeños ejemplos que se intentan ejecutar. Si el módulo falla, se suele utilizar un depurador para observar la evolución dinámica del sistema, localizar el fallo y posteriormente repararlo. En los lenguajes antiguos poco rigurosos, en la sintaxis o en la semántica de los programas, esta fase informal llega a ser muy dura, laboriosa y susceptible de dejar pasar grandes errores sin que se note. En lenguajes modernos como reglas estrictas hay herramientas que permiten análisis exhaustivos de los aspectos estáticos de la semántica de los programas. Hay asimismo herramientas más sofisticadas capaces de emitir opciones sobre un programa y alertar de construcciones arriesgadas, de expresiones muy complicadas. A veces pueden prevenir sobre variables que pueden usarse antes de tomar algún valor, como las muy conocidas no inicializadas. Variables que se cargan pero luego al final de cuentas no se usan. Más adelante, cuando el módulo parece ya presentable, se entra en una fase de prueba semántica. En esta etapa se empieza a buscar fallos siguiendo algún criterio que no se escape nada. Los criterios más habituales son los denominados de caja negra y caja blanca. La caja blanca, también llamada como pruebas estructurales y pruebas de caja transparente, su objetivo es probar exhaustivamente la estructura del código. Llevar una cobertura es una medida del porcentaje de código que ha sido aprobado o cubierto con las pruebas. Hay varios tipos: la cobertura de segmentos,
la cobertura de ramas, la cobertura de colisión, la cobertura de bucles. La cobertura de segmentos o de sentencias, lo que significa un segmento es la secuencia de sentencias sin puntos de decisión. El número de sentencias es finito, hay que ser precavido a la hora de elegir cuándo parar. No se suele pasar por todas las sentencias sino por una mayoría elegida adecuadamente. En cuanto a la cobertura de ramas, se identifica lo que se ocurre en los segmentos opcionales, como un if con una condición y un método que se necesita ejecutar. Hay que probar cuando la condición se cumple y cuando falla, o sea, del if. Refinamiento: hay que recorrer todas las posibilidades y salidas de los puntos de decisión y excepciones. En cuanto a la cobertura de condición y decisión, se plantea una pregunta, de la cual es: ¿qué ocurre cuando la expresión booleana es más compleja? O sea, cuando un if que tiene una condición 1 o condición 2 y entra a realizar un método, solo 2 ramas, pero 4 posibilidades de combinaciones hay, y hay que definir un criterio de cobertura sobre las combinaciones. Y la cobertura de bucles: los bucles son una fuente inagotable de errores. Pruebas para un bucle es el while, que es 0 ejecuciones u 1 ejecución, más de 1 es ejecución. Pruebas para un bucle do while: una ejecución más de 1 es una ejecución. Y pruebas para un bucle for: son muy seguros, basta ejecutarlos una vez si dentro no se altera la variable del control o algo así, pero conviene examinarlos por si acaso. La caja negra, también llamadas como pruebas de caja opaca, pruebas funcionales, pruebas de entrada y salida y pruebas inducidas por los datos, su objetivo es probar la funcionalidad del código. Las pruebas de caja negra se centran en lo que se espera de un módulo, es decir, intentan encontrar casos que en el módulo no se atienen a su especificación. Por ello se denomina pruebas funcionales, y el probador se limita a suministrarle datos como entrada y estudiar la salida, sin preocuparse de lo que pueda estar haciendo el módulo por dentro. Las pruebas de caja negra están especialmente indicadas en aquellos módulos que van a hacer interfaz con el usuario. En sentido general, teclado, pantalla, ficheros, canales de comunicación, etc. Este comentario no basta para que sean útiles en cualquier módulo del sistema. Las pruebas de caja negra se apoyan en las explicaciones de los requisitos del módulo. De hecho, se habla de cobertura de especificación para dar una medida del número de requisitos que se han probado. Es fácil obtener coberturas del 100% en módulos internos, aunque puede ser más laborioso en módulos con interfaz al exterior. En cualquier caso, es muy recomendable conseguir una alta cobertura en esta línea. El problema con las pruebas de caja negra no suelen estar en el número de funciones proporcionadas por el módulo, que siempre es un número muy limitado en diseños razonables, sino en los datos que le pesan a estas funciones. El conjunto de datos posibles suele ser muy amplio, por ejemplo un entero. A la vista de los requisitos de un módulo que sigue una técnica algebraica conocida como clases de equivalencia, esta técnica trata cada parámetro como un modelo algebraico, donde unos datos son equivalentes a otros. Si logramos partir un rango excesivamente amplio de posibles valores reales a un conjunto reducido de clases de equivalencia, entonces es suficiente probar un caso de cada clase, pues los demás datos de la misma clase son equivalentes. El problema está pues en identificar clases de equivalencia, tarea para la que no existe una regla de aplicación universal, pero hay recetas para la mayor parte de los casos prácticos. Si un parámetro de entrada debe estar comprendido en un cierto rango, aparecen 3 clases de equivalencia: por debajo, en y por encima del rango. Si una entrada requiere un valor concreto, aparecen 3 clases de equivalencia también, que sería por debajo y por encima del rango, y en el conjunto o fuera de él. Los mismos criterios se aplican para las salidas esperadas.
hay que intentar generar resultados en todas y cada una de las clases. Por ejemplo, si utilizamos un entero para identificar el día del mes, los valores posibles están en el rango de 1 a 31. Y así hay tres clases. La primera, que sería los números menores de 1, la segunda, que sería números entre el 1 y el 31, y números mayores que 31. Durante la lectura de los requisitos del sistema nos encontraremos con una serie de valores singulares que marcan diferencia de comportamiento. Estos valores son claros candidatos a marcar clases de equivalencia, por debajo y por arriba. Una vez identificadas las clases de equivalencia significativas en nuestro módulo, se procede a coger un valor de cada clase que no esté justamente al límite de la clase. Este valor aleatorio hará las veces de cualquier valor normal que se le pueda pasar a la ejecución real. La experiencia muestra que un buen número de errores aparecen en torno a los puntos de cambio de clases de equivalencia. Hay una serie de valores denominados frontera o valores límite que conviene probar además de los elegidos en el párrafo anterior. Usualmente se necesitan dos valores frontera, un justo y bajo y otro justo encima. Para aquellas limitaciones de lograr una buena cobertura con pruebas de caja negra es un objetivo deseable, pero no suficiente a todos los efectos. Un programa puede pasar con holgura millones de pruebas y sin embargo tener efectos internos que surgen en el momento más inoportuno. Las pruebas de integración, como la imagen lo proyecta en las partes de un rompecabezas que unen a uno, integran a uno, sirven para la integración y se llevan a cabo durante la construcción del sistema. Involucran a un número creciente de módulos y termina probando el sistema si es un conjunto. Estas pruebas se pueden plantear desde un punto de vista estructural o funcional. Las pruebas estructurales de integración son similares a las pruebas de caja blanca, pero trabajan a un nivel conceptual superior. En lugar de referirnos a sentencias del lenguaje, nos referimos a llamadas entre módulos. Se trata pues de identificar todos los posibles esquemas de llamadas y ejercitarlos para lograr una buena cobertura de segmentos o de ramas. Las pruebas funcionales de integración son similares a las pruebas de caja negra también. Aquí trataremos de encontrar fallos en la respuesta de un módulo cuando su operación depende de los servicios prestados por otro módulo o por otros módulos, según nos vamos acercando al sistema total. Estas pruebas se van basando más y más a la especificación de los requisitos del usuario. Las pruebas finales de integración cubren todo el sistema y pretenden cubrir planeamente la especificación de requisitos del usuario. Además, a estas alturas ya suele estar disponible el manual del usuario, que también se utiliza para realizar pruebas hasta lograr una cobertura aceptable. En todas estas pruebas funcionales se sigue utilizando las técnicas de partición en clases de equivalencia y análisis de casos límites como las fronteras. En las pruebas de aceptación, como se muestra en la imagen, las dos manos reprochándose, estas pruebas realiza el cliente, que son básicamente pruebas funcionales sobre el mismo sistema completo y buscan una cobertura de especificación de requisitos y del manual del usuario. Estas pruebas no se realizan durante el desarrollo, pues sería impresentable de la cara del cliente, sino una vez pasados todas las pruebas de integración por parte del desarrollador, se demuestra al cliente. La experiencia muestra que aún después del más cuidadoso proceso de pruebas por parte del desarrollador, queda una serie de errores que solo aparecen cuando el cliente se pone a usarlo. Los desarrolladores se suelen llevar las manos a la cabeza cuando el cliente lleva a usar este programa. Pero ¿a quién se le ocurre usar así mi programa?, dicen ellos. Sea como sea, el cliente siempre tiene razón. Decir que los requisitos no estaban claros o que el manual es ambiguo puede salvar la cara, pero ciertamente no deja satisfecho al cliente. Alegar que el cliente es un inútil es otra tentación muy fuerte que conviene reprimir. Por estas razones, muchos desarrolladores ejercitan muchas técnicas denominadas
Pruebas alfa y pruebas beta. Las pruebas alfa y beta son habituales en productos que se van a vender a muchos clientes. Algunos de los potenciales compradores se presentan a estas pruebas bien por ir entrenando a su personal con tiempo, bien a cambio de alguna ventaja económica, mejor precio sobre el producto final, derecho a mantenimiento gratuito, a nuevas versiones, etc. La experiencia muestra que estas prácticas son muy eficaces. Hay otros tipos de pruebas, como los recorridos War Rounds. Se reúne de desarrolladores y críticos. Los críticos se leen el código línea a línea y piden explicaciones a los desarrolladores. Son eficaces para errores de naturaleza local y pésima para localizar fallos en interacciones entre partes alejadas. También hay otros como aleatorias, random testing. Se basa en que la probabilidad de descubrir un error es similar si se eligen pruebas al azar que si se utilizan criterios de cobertura, y son razonables a pesar de las pruebas probando al azar, pero es insuficiente en programas críticos. También los solidez, robustness testing, cómo reacciona el sistema ante datos de entrada erróneos. Por ejemplo, probar todas las órdenes correctas, todas las órdenes con errores de sintaxis, órdenes correctas pero fuera de lugar, la orden nula, órdenes con datos de más, provocar una interrupción después de introducir una orden, órdenes con delimitadores inapropiados o órdenes con delimitadores incongruentes. Y también el aguante, testing. El stress testing consiste en probar hasta dónde aguanta un programa por razones internas. Por ejemplo, ¿es capaz de trabajar con un disco del 95%? ¿O aguanta una carga de CPU al 90%? ¿Con qué porcentaje de la memoria ocupada es capaz de trabajar? O otras preguntas, como a cuántos accesos concurrentes soporta, etc. También está el de prestaciones, performance testing. Pueden ser importantes los parámetros de consumo, es en tiempo de respuesta, memoria ocupada y espacio en disco. También está el de conformidad u homologación, conformance testing, normas a las que el programa debe atenerse. Son pruebas de caja negra para comprobar que el programa se ajusta a las normas debidas. Y el de interoperability testing, buscan problemas de comunicación entre nuestro producto y otros con los que debe trabajar. También está el de regression testing. Una nueva versión exige una nueva pasada de las pruebas de todo, y también para utilizar las pruebas es necesario documentar estas muy bien. Y el de mutation testing, introducir errores a propósitos para verificar la bondad de las pruebas. También consiste para las pruebas de un software consiste en plan de pruebas, que es un conjunto de pruebas. Cada prueba debe dejar claro qué tipo de propiedades se quiere probar, dejar claro cómo se mide el resultado, especificar en qué consiste la prueba, definir cuál es el resultado que se espera, y las pruebas angelicales carecen de una utilidad. Un caso de prueba consta de el propósito de la prueba, los pasos de ejecución de la prueba, el resultado que se espera. Todos estos puntos deben quedar perfectamente documentados. Para ello, esto es laborioso, tedioso y aburrido y desagradable, pero así debe de ser. También lleva una orden de las pruebas, que sería pasar pruebas de caja negra analizando valores límite, identificar clases de equivalencia de datos y añadir más pruebas de caja negra, como también añadir pruebas basadas en presunción de error y medir la cobertura de caja blanca que se ha logrado con las fases previas y añadir más pruebas de caja blanca. También en la prueba de software hay aspectos psicológicos y de organización del trabajo. Probar es ejercitar un programa para encontrarle
fallos, no para mostrar que funciona. Una prueba tiene éxito cuando encuentra un fallo. Las pruebas debe diseñarlas y pasarlas en una persona distinta a la que ha escrito el código. No se debe esperar a que todo el código esté escrito para empezar a pasar las pruebas. Si en una sección se encuentran muchos fallos, hay que seguir insistiendo sobre ella. Si se detectan muchos fallos en un módulo, lo mejor es desecharlo, diseñarlo de nuevo y recodificarlo. Las pruebas pueden encontrar fallos para jamás demostrar que no los hay, y las pruebas también tienen fallos. Para concluir con este tema, que probar es buscarle fallos a un programa. Las fases de prueba absorben una buena porción de los costes de desarrollo de software, y hay muchas herramientas, pero al final hacen siempre falta el artista humano. Con eso concluimos y gracias por su atención.